Sí, buenas tardes. Estamos empezando nuestro segundo evento de Startup Crime. Hoy tenemos con nosotros a Isaac Shokrom, representante de STEM 1971 y Our Crowd, un grupo de capital riesgo global de Israel, y es un placer tenerle con nosotros. Como siempre, recordar que el evento está siendo grabado por temas de la ley de protección de datos. Avisamos a todo el mundo de que se va a grabar el evento, y por otra parte también queremos dar a conocer la información de cuál es un poco la agenda que vamos a seguir. Por un lado, voy a hacer una pequeña presentación de Startup Crime. Por otro lado, a continuación empezaremos la entrevista. Continuaremos con preguntas del público y finalizaremos haciendo, si nos queda tiempo, algún networking en las salas que hay que tiene la plataforma para realizar networking entre los asistentes. Finalmente, despediremos el evento anunciando un poco cuál es la agenda que tenemos prevista para próximas iniciativas y eventos de Startup Crime. Entonces, sin más dilación, básicamente lo primero es decir que Startup Crime es una iniciativa global que tiene, perdón, Startup Crime es una iniciativa global que tiene tiene una presencia en 125 países, 620 ciudades y más de 3,5 millones de participantes en su comunidad, y que tiene entre sus valores sobre todo el ayudar a otros, empezar ayudando a otras personas, en hacer amigos y no contactos, y en dar más que recibir. A partir de eso, tenemos como partners a Google for Startups, también a Amazon, Oracle for Startups, de Power MBA y otra serie de empresas líderes en tecnología. Y queremos ahora ya pasar a presentar a Isaac. Isaac le conozco desde hace varios años, hemos participado conjuntamente en varios eventos internacionales, tanto en España como fuera, sobre todo en eventos de emprendimiento, innovación y tecnología. Y bueno, muy brevemente, porque tenemos ocasión de ir, digamos, desgranando un poco su trayectoria y su experiencia profesional. Él es el representante en España del Fondo de Capital Riesgo de Our Crowd, que es una nueva generación de capital riesgo, con 58.000 inversores cualificados, más de 1.400 millones de dólares invertidos en 200 startups y con presencia global, aunque obviamente tienen mayor preponderancia las empresas y las startups de Israel. La temática que vamos a hablar con él es básicamente de qué hace tan exitoso el modelo de ecosistema en Israel, que la ha convertido hoy en día en el ecosistema de emprendimiento con más startup y más exit por cápita en el mundo. Cuáles son un poco las diferencias entre los inversores, la filosofía de inversión que se encuentra en Israel y la que podamos encontrar en España, para definir aquellos consejos que puedan ser interesantes para las startups de Málaga y de cualquier otro país que se quieran conectar. Bueno, pues lo dicho, Isaac, muchísimas gracias por No, estar con nosotros. gracias a ti Y, por la invitación y bueno, es un placer estar aquí. y empezamos por preguntar. Yo siempre me gusta primero conocer un poco a la persona. En tu caso, además, la verdad es que podríamos estar hablando los 45 minutos de tu trayectoria personal, porque es muy interesante. Tú eres sefardí, de origen, digamos, de la comunidad sefardí que tuvo que salir de España después de la expulsión de los Reyes Católicos. Naciste en Marruecos, creciste en Israel, has estado viviendo en Venezuela, también en República Dominicana. Ya desde hace muchos años te tenemos con nosotros aquí en España. ¿Qué te ha aportado digamos, primero, las peculiaridades que pueda tener la diáspora o la comunidad judía por el mundo, que creo que tiene ciertos elementos que incluso se pueden conectar con el mundo del emprendimiento,
como el hecho de haber tenido esa trayectoria vital de vivir en diferentes países, tanto de África, Europa, como de América Latina. Y bueno, ahora mismo haciendo un poco de puente entre el ecosistema de Israel y España. Todo eso, esa gran fusión, digamos, ¿qué crees que te ha aportado como persona y también profesionalmente? Bueno, la vivencia de las personas es lo que hace a uno, ¿no? Y una persona que ha estado en varios países tiene esa visión completa. Como has dicho, bueno, yo soy un judío sefardí, aunque nací en Marruecos, pero a los 2 años ya emigramos a Israel. Y ahí, bueno, ahí viví toda mi infancia. En Israel aprendí toda la cultura de la parte de emprendimiento, la parte de la innovación, cómo crear soluciones a través de las necesidades. Y bueno, de ahí tuve que emigrar a Venezuela. Venezuela, una experiencia que estuve ahí más de 25 años en Venezuela, y por lo tanto Venezuela me ha dado todo mi aprendizaje. Incluso me gradué allá y estudié mi ingeniería, soy ingeniero electrónico en la Universidad Simón Bolívar, el cual una de las mejores universidades que creo que existen, y que, bueno, ha formado muy buenos profesionales, que justamente que ha sido un programa de experimento, y todo lo que son egresados de allá se posicionan en toda parte del mundo y con orgullo, ¿no? Y bueno, ahí este concepto de un poco el israelí y también es esa mentalidad, ¿no? Ese judío sefardí ya tenía el ADN español, porque aunque hemos estado de 1492 hasta 1969 en Marruecos, mi antepasado, pues la cultura se transmite. Y de ahí y me fui a vivir a República Dominicana para un proyecto que tenía con un operador, que es Codetel, que después se convirtió Claro. Y obviamente todo eso te genera esta manera de visualizar al mundo y la parte de los negocios. Por ejemplo, tú has comentado que hago negocios entre España e Israel, porque entiendo la mentalidad española, entiendo la mentalidad israelí, entiendo la mentalidad latina, y puedo hacer que el nexo sea más fácil. La forma como hacen los israelíes los negocios es totalmente distinto como hace un latino o como hace un español. Entonces, conjugar todo ese conocimiento cultural en el momento al negocio, obviamente me aporta, y ese conocimiento y esa visualización de global, ¿no? Y yo siempre decía a mi club, cuando estaba en la universidad, que hay dos tipos de personas, colonizadores y conquistadores, ¿no? El colonizador es que está en un sitio y hace crecer el sitio donde se encuentra. Y yo siempre quería ser colonizador, pero el conquistador es la persona que va de país a país y va de distintos sitios. Y finalmente resulta que he sido conquistador y no colonizador, que mi proyecto de vida es ser un colonizador. Pero bueno, es un aprendizaje, y ver cultura y conocer y entender las culturas te llena como persona y te da este conocimiento, ¿no? Siempre continúo un poco preguntando cuál fue tu primera experiencia de emprendedor, montando tu primera empresa, no sé si fue en Venezuela o en República Dominicana, y bueno, que en las diferentes etapas que has tenido de emprendimiento, cuál ha sido un poco como digamos, aquellos desafíos que te hayas podido encontrar digamos, en los diferentes proyectos que hayas podido tener, o bien como emprendedor, o bien, digamos, en otras áreas, en otras empresas, otros proyectos profesionales que hayas tenido, digamos, involucración, ¿no? No, yo creo que el ADN de innovador y emprendedor siempre lo he tenido. Desde que me gradué en la universidad, aunque empecé a trabajar en una empresa en Venezuela, en el sector de telecomunicación, he sido siempre el innovador. Incluso soy la primera persona que implementó en aquel momento el cableado estructurado en España, que estaba muy bien en Estados Unidos, pero fue el pionero, y fue en Centolido, en los compañeros de Venezuela, fue el primero, y modernizar toda la parte de telecomunicación. Y el emprendedor fue después de mi experiencia, digamos, laboral, donde decidí emprender, decidí tener mi propia empresa en Venezuela, en dos sectores, una empresa en el sector de telecomunicación y un sector en la parte de seguridad, ¿no? Pero el gran proyecto de emprendedora
es cuando decido ir a República Dominicana, porque yo era director comercial de una de las empresas en Venezuela, que tenían varios sucursales en distintas regiones, y había la idea de abrir un sucursal en República Dominicana. Finalmente los socios han decidido no abrir en República Dominicana, y aquí hice la investigación, y aquí hice el estudio, y dije, lo voy a hacer yo, voy a montarlo, y me fui a República Dominicana, dije, voy a estar 3 meses, y para chequear si logro hacer mi proyecto de emprendedura, y ahí donde fue, digamos, mi primer proyecto, digamos, macro, porque firmé un contrato con la Telefónica de República Dominicana, que es la parte de Escodetel, después se convirtió a empresa de Claro, y es ofrecer todo un servicio que esté basado en todo lo que es la parte de localización, toda la parte de GPS, la parte vehicular, algo que sí estaba ya montado en Venezuela en Telefónica, y lo llevé. Y tuve que desarrollar todo, integración completamente, y ahí donde fue mi experiencia, tener un contrato de un cliente muy importante, y cómo desarrollar, dan toda la solución, y todas las problemáticas que existen. Desde que, por ejemplo, la solución es GPS, en aquel momento la tecnología era TDMA, y toda la solución GPS no existía en la tecnología CDMA o las tecnologías. Yo desarrollé con un equipo, obviamente, en Venezuela, el primer, digamos, tecnología que podría funcionar con los operadores que existen en República Dominicana. Y otro problema, que no había mapas digitalizados. Hoy todo el mundo tenemos los mapas, pero República Dominicana no estaba digitalizado, y debía que poder incorporar. Y fue, digamos, mi primer proyecto, digamos, como emprendedor de mi propia empresa. Pero todas las actividades, todas las empresas que he estado, tanto trabajando en esas empresas, he sido emprendedor, innovador, porque creo que la parte de innovación, emprendimiento está dentro del ADN de las personas, ¿no? Y siempre he buscado innovar y diferenciarse y ser un poco diferente, ¿no? Y ese ADN siempre lo tienes. Perfecto. Bueno, ya entramos un poco en lo que es el núcleo de la entrevista, que creo que es la parte más interesante para nuestros oyentes o las personas que nos están siguiendo. Básicamente, ¿qué hace tan exitoso, en tu opinión? ¿Cómo surgió y qué hace tan exitoso el modelo de, por llamarlo de alguna forma, de Startup Nation que se ha desarrollado en Israel como ecosistema de emprendimiento, innovación e inversión? Bueno, el ecosistema de Israel nació por casualidad. Mucha gente piensa que hoy por hoy es un modelo a seguir y toda es la parte de éxito, que había un diseño inicial para poder hacerlo. Y no es así. Nació por una necesidad que existe. Estamos hablando en los años 90, la década de los 90. Recuérdense que en esta época, la Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, se cae la Unión Soviética, y finalmente pueden emigrar a Israel 1.100.000 judíos rusos que hasta el momento no podían salir de Rusia. Y por lo tanto Israel, que es un país que capta a todos los inmigrantes de toda parte del mundo, va a tener un problema. Estamos hablando que estamos en la época del 80-90, que había crisis a nivel mundial, Israel, enemigos alrededor, población de 3 millones, y viene 1.100.000 personas, es decir, 800.000 profesionales que hay que darle un puesto de trabajo. Donde lo único que bueno que hacía en Israel en aquel momento es exportar naranjas, cuya competencia más cercana era aquí en España, en Valencia, que eran, digamos, el número 1 en también exportación de naranja. ¿Y cómo podemos dar el trabajo a estas personas, no? Entonces empezó esa iniciativa por buscar esa solución, es ayudarle a crear su propia empresa. Por lo tanto, se creó en aquel momento un fondo de inversión, un fondo que se llama Yosma, para apoyar a esos profesionales que vinieron para poder crear sus empresas. Claro, estamos hablando de la Guerra Fría Estados Unidos-Rusia, donde la Universidad de Rusia son muy buenas, el talento ahí es muy bueno, y eso permitió que en Israel, al crear este fondo de llama, de poder apoyarle y ayudarle a crear sus empresas y crear un ecosistema. Este fondo, que es un fondo Yosma, se convirtió en hoy por hoy la Autoridad de Innovación de Israel,
donde 4.2 del PIB se dedica a la parte de la innovación. ¿Y qué le hace tan exitoso? Es que se ha creado principalmente, es un ecosistema de emprendimiento y de innovación que está alrededor del emprendedor. Para que el emprendedor en toda la fase y toda la evolución de la empresa puede conseguir un apoyo, desde la parte financiera, en toda su ronda de inversión, desde la ronda semilla, la ronda A, la ronda B, la ronda C, desde programas del gobierno, es muy bueno un programa de gobierno donde el gobierno, el rol de él es subsidiar en proyectos de alto potencial y le da a cada empresa a través de programas de incubadoras y aceleradoras $800,000 durante 2 años a fondo perdido para que puedan desarrollar sus proyectos. El rol del gobierno es tomar el riesgo del proyecto que tiene, donde el ecosistema de inversión todavía no toman el riesgo. Pues que haber un buen proyecto, un plan de negocio, pero un inversor dice, todavía tiene un alto riesgo para mí. Este rol lo toma el gobierno israelí, por lo tanto $800,000 a fondo perdido, pero si tiene éxito la empresa, devuelve durante da 3% de royalty y devuelve los $800,000 que ha dado. Si no funciona, no pasa nada, pues crear tu otra empresa. Y por lo tanto, tenemos este sistema de educación, la parte de emprendimiento, la parte de la innovación. Pero importante, todo está alrededor se ha creado un ecosistema alrededor para poder apoyarlo. Pero dado que Israel posee, no es el mercado, cuando tú creas una empresa, no es para un mercado local, porque tenemos hoy 8 millones de usuarios en Israel. Por lo tanto, no podemos crear empresas y soluciones para el propio Israel. Por lo tanto, cuando una empresa se crea esta empresa para poder internacionalizar esta empresa. Desde el día cero, cualquier empresa cuando tienen 2 personas, 3 personas, dice, vamos a crear este proyecto, su proyecto de internacionalizar. Y para poder internacionalizar tu proyecto, tiene que cumplir varios criterios dentro de la empresa. Obviamente que sea muy diferente, que puede traccionar, porque cuando tienes un producto y quieres vender cualquier producto, tiene que ser distinto a lo que existe a nivel del local. Por lo tanto, eso obedece que la tecnología que existen, que después seguramente hablaremos dentro de la parte de la innovación, la tecnología que sale son tecnología muy innovadora, muy disruptiva que existen. Y por eso ponen el hincapié que todos los proyectos que existan tengan este componente de innovación de experimento. Y entonces, esas empresas que empiezan a crecer, se vende esas empresas, porque logra su tracción de una manera muy rápida y son atractivas para empresas multinacionales para que sean adquiridas. Y por lo tanto, de punto de vista de inversores, da atractivo al ecosistema de inversión invertir porque puede multiplicar su inversión en poco tiempo y eso hace que en Israel tenemos el 70% de la inversión son inversores internacionales y 30% es inversión local. Ese dato la gente a veces no sabe que la atracción. Y por lo tanto también eso también atrae a empresas multinacionales que están en Israel, porque buscan el talento, buscan la innovación, buscan el emprendimiento. Y por lo tanto eso hace que a través de la innovación sea atractivo. Por lo tanto, tenemos un crecimiento muy de punto de vista financiero. El financiero activa la parte de la innovación, activa dentro de las empresas. Y hoy por hoy tenemos más de 6,000 empresas de alto potencial. A mí no me gusta decir startups, pero ni se le llamamos startups, porque una vez me pasó una anécdota aquí en España, lo llamo empresas de alto potencial. Tenemos más de 6,000 empresas de alto potencial. Y un factor muy importante, que ninguna empresa igual que la otra. Siempre es distinta por algo. Por el mismo tema que hemos hablado anteriormente, que tengo que ser competitivo, puede ser diferenciado. Puede ser que te parezca igual, pero como la tecnología, cómo la han desarrollado, es totalmente distinto. Entonces, el éxito es
crear un ecosistema de innovación a través del talento, para que el talento solamente se concentre en lo que él sabe, su know-how y su conocimiento de su proyecto. Y todo lo que necesita la empresa alrededor de ello, el ecosistema le ayuda. Y el ecosistema es un ecosistema saludable y engranado. ¿Qué significa engranado? Que no existe ningún componente del ecosistema que chocan, todo como una maquinaria. Incluso tenemos una ponencia que yo di, alguien después me dijo, ¿sabes, Isaac? Que la palabra engranar es, justamente me han dicho en tu tierra, recuerdo en Sevilla, me han dicho, ¿sabes que la palabra engranar no existe en inglés? Si quieres traducir la palabra en inglés, engranaje, no existe algo que en español lo entendemos bien. Entendemos que son distintos componentes que cada uno se engrana y crea y hace funcionar una maquinaria. Y eso es lo que pasa en Israel y eso también donde abogo, donde ayudar a crear ecosistemas de emprendimiento que estén autosaludables, que está engranado y todo alrededor del talento. Y eso es lo que pasa en Israel. Perfecto, la verdad es que da gusto escucharte y viendo un poco en conversaciones que hemos tenido y algunos artículos que he estado buscando, digamos, que comentabas que en España había talento en cantidad y calidad suficiente. Incluso me sorprendía que comentabas también que creías que había suficientes inversores, cuando muchas veces las startups en España se quejan de que no hay financiación o inversión en las startups, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que falta en España, digamos, para intentar, si no replicar, porque entiendo que nada es totalmente copiable exactamente igual en Israel que aquí, a lo mejor habría que adaptarlo un poco a ciertos componentes locales o regionales o nacionales, pero si tenemos talento y en principio tenemos suficiente cantidad de inversores, ¿cuáles serían tus recomendaciones para intentar encauzar el ecosistema español e intentar empezar a generar los números que pueda estar generando Israel en un medio o largo plazo? Bueno, un factor muy importante, como tú has dicho y como has leído y que abogo mucho, el talento. Aquí hay muy buen talento. Existen muy buenas universidades que no tienen que envidiar a nivel internacional. Yo cuando empecé a trabajar con varios gobiernos regionales y cuando voy a un gobierno regional siempre me llevan a sus universidades y siempre me llevan a ver los proyectos innovadores que existen dentro de las universidades y mi expresión hacia ellos, ustedes no tienen que envidiar lo que veo aquí en una tecnología disruptiva, innovadora y la parte del talento, lo que aquí existe en Israel, ¿no? Y eso porque existe muy buen talento. Y también me pasa cuando hago muchas misiones a Israel, donde tú me acompañaste este año, donde llevamos más de 145 personas de España a Israel a conocer el ecosistema de innovación y de emprendimiento. Y muchas veces mucha gente al idealizar a Israel por el ecosistema, todo lo que escuchan, y cuando este emprendedor que tiene su empresa y va a Israel y ve los proyectos allá, me vuelve y dice, Isaac, pero lo que hace esta persona, yo también sé hacerlo. Mi capacidad de inteligencia artificial, de Big Data, de Machine Learning, de toda la tecnología disruptiva, también tengo ese tipo de conocimiento. Por lo tanto, no es tan lejos que existe lo que existe, porque el conocimiento no es propietario ni de Israel, ni de Silicon Valley, ni de los sitios donde están. El talento, y tenemos muy buenos talentos, y factor muy importante, que quizá después hablaremos de punto de vista de inversión, el talento en España es muy barato versus lo que existe, lo que cuesta un talento o un ingeniero en Israel o en Silicon Valley. Por ejemplo, en Israel, un ingeniero básico con algún tipo de destreza gana $8,000 al mes, ¿ok? No quiero decir aquí cuando gana un ingeniero en España, pero obviamente ya sabemos que... ¿Y eso qué se traduce? Eso se traduce que la valoración de las empresas son más bajas, obviamente, porque si sueldan las personas son más bajas, la valoración más bajas. Y hacer la valoración más bajas, eso te trae un atractivo de punto de vista inversor. ¿Por qué? Alguien que la persona no concientiza
es que el valor del éxito, el valor de la venta de la empresa no depende de las rondas de inversión que tienes. El éxito va a depender, el valor que vas a vender tu empresa depende de otros parámetros y otras variables. Por lo tanto, si tú tienes una valoración inicial más baja y el éxito va a ser más, tienes mayor ganancia de punto de vista inversor. Y por lo tanto, los inversores van a querer poder invertir. Muchas veces, por ejemplo, en un gobierno regional, digo, mira, esta empresa tiene una valoración de inversión, está buscando inversión, vale 10 millones de euros. Y yo digo, mira, esa empresa que tú tienes en esta región, que vale pre-money 1 millón de euros, es la misma en Israel que vale 10 millones. Y ojo, Israel es más barato la valoración que en Silicon Valley, ¿ok? Es decir, aunque es muy elevado en Israel, en Silicon Valley es mucho más elevado. Pero es lo mismo. No dice alguna diferencia, no, ninguna diferencia. Lo único que el sueldo aquí es distinto que el sueldo de allá y por lo tanto la valoración es distinto. Por lo tanto existe buen talento. También existe lo que tú dices, muchas inversiones en la fase semillas en España. La gente se confunde. Si nosotros vemos cuántas asociaciones de Business Angel, cuánto Venture Capital existe en España, cuántos grupos de mundo vista de las inversiones, te vas a dar cuenta que existe alrededor de 10 o 15 inversores por cada startup. O sea, ¿cuántos startups hay en España y cuántos inversores hay en España? Y pasa algo totalmente distinto o ilógico que pasaría en otro país. Hay más inversiones más inversores con startups. Lo que falta aquí al talento inicialmente es concientizarle qué busca un inversor internacional. Es decir, hay buen talento. Muchas veces el emprendedor son buenos ingenieros, tienen esa capacidad, pero no entienden qué busca un inversor cuando invierte. Y cuando se acerca a su inversor local, que va a dar la primera ronda de semilla, pone sus criterios de la empresa y adapta su criterio basando a esta persona que está cercano a él inicialmente. Y muchas veces pasa que este inversor de proximidad que puede dar la inversión inicial a esta empresa no tiene conocimiento y no es un inversor profesional y no entiende qué necesita un inversor cuando necesita a esa fase más avanzada. Y quizás leas algunos artículos míos o alguna entrevista donde digo que tenemos que sincronizar el ecosistema de inversión, que tenga el mismo criterio de inversiones que tenga un inversor internacional, aunque inviertan y que cumpla y que añada a los criterios internacionales los criterios locales, lo que él está buscando. Entonces, sí tenemos mucho en la fase de semilla, muchas inversiones, pero tenemos que enfocar a las empresas, primero, que sea tecnología disruptiva, innovadora. Es decir, yo recibo muchos proyectos. Cuando recibo proyectos para analizar su inversión, le digo, sabes, en esta empresa yo no invierto en ti. ¿Por qué no pones tecnología disruptiva aquí? Tienes la capacidad de poner aquí inteligencia artificial, big data, machine learning. Tienes la capacidad. Si no tienes capacidad, puedes buscar un ingeniero. Tú sabes que en España, un ingeniero normal que acaba de graduarse y un ingeniero con PhD, hizo maestría y posgrado en inteligencia artificial, esa tecnología disruptiva, casi el sueldo es casi lo mismo. La diferencia del sueldo no impacta un sueldo anual de lo que una ronda de inversión necesita. ¿Por qué no implementas aquí tecnología disruptiva? Entonces, primero falta en España a concientizar que hay que empezar a enfocar que tu proyecto, que es muy bueno, es un proyecto que tiene que tener esos criterios internacionales, lo que buscan los inversores internacionales, que tengan una tecnología disruptiva. Y lo segundo que falta es crear un ecosistema que me has escuchado y hemos hablado, Miguel, mucho de ese tema. Lo primero que hay que crear, un ecosistema de innovación y de emprendimiento, porque si tenemos el talento que existe en la fase inicial y tenemos muy buen talento, buenos universidades, tenemos muy buenos profesionales, tenemos que crear todos los mecanismos alrededor a fin que la empresa no sufra en su crecimiento, porque en España lo que tú dices, puede ser que alguien logró conseguir una inversión de 50, 200 mil euros. Cuando está en medio millón, está sufriendo. Cuando necesita 1 millón, sufre. Cuando 3 millones, sufran. Es decir, hay mucho dinero en la fase semilla,
la parte del 500,000, cuando necesitamos 1 millón y hay poca gente, 2 millones, 3 millones, y cuando necesita vender su empresa, no sabe dónde vender la empresa. O sea, ¿dónde va a ser el exit? Excepto si tiene un contrato en Silicon Valley, etc. Entonces tenemos que crear primero un ecosistema de emprendimiento, de innovación, que esté alrededor del emprendedor, para que el emprendedor se dedique a lo que él sabe, su conocimiento, su know-how de su proyecto que ha, digamos, nacido, que es su bebé, que ha sufrido. Pero todo lo que necesitamos, desde la parte de inversión, desarrollo de negocios, recursos humanos, la parte de internacionalización, que le apoye al ecosistema, que este ecosistema esté engranado y que le apoye. Y eso es un factor muy importante. Y otro factor muy importante es que el objetivo es internacionalizar tu proyecto. Porque cuando internacionalizas tu proyecto, tienes que tener un criterio muy distinto. Muy bien, si en España tenemos una población muy interesante, que si yo en plan de negocio tengo un 1%, el 10% de la población española, en un plan de negocio me funciona, pero no va a ser atractivo para los inversores. Y cuyo objetivo final es vender la empresa, hacer el exit. Porque obviamente, como expliqué anteriormente, si tú quieres que inviertan en ti, la única manera que puedes generar una rentabilidad dentro de tu inversión es a través del éxito. Porque una empresa startup per se ya tiene un riesgo en sí, porque es algo intangible, no es como un edificio, que aunque tenga un 15-20% de vida, voy a invertir, porque todavía es un edificio en concreto. Aunque existe crisis, yo sé que va a subir después. Una empresa startup que es intangible, que todavía no puedo tocar, muchos los inversores no van a invertir por el crecimiento de EBITDA, solamente si ha crecido 10, 15, y si eres muy bueno en 20%, la única manera es vender la empresa, ¿ok? Y a través de la venta de la empresa es cuando tú multiplicas la inversión. Porque ya saben ustedes, me imagino que la mayoría que obviamente existen muchas valoraciones de cuánto valgo mi empresa. Pero una de las fórmulas, hay muchas fórmulas. Fórmulas depende de cada empresa, hay que analizar cada detalle, pero para tener simplemente a nivel de idea, una de las fórmulas es la multiplicación de X por el EBITDA que tienes. El 10 veces, por ejemplo, de tu EBITDA que tienes. Es decir, a través del exit logras el 10 veces el EBITDA. No solamente el EBITDA, sino 10 veces más. Y eso es lo que hace el atractivo a los inversores a invertir. Y ahí hay un problema muchas veces que pasa a muchos, y más también a esta cultura que tenemos la latina, y me incluyo yo, aunque soy israelí, que viví en Israel, que nací en Marruecos, es mi bebé. Mi bebé que le hago crecer y es difícil desprender de mí. He visto mucho emprendedor, digo, ¿cuál es tu estrategia de éxito? No pienso vender la empresa. Porque a la gente le cuesta de un bebé que tú has creído, que le has decidido que ha nacido, que lo has acompañado, que al final se independice, es decir, venderlo en este caso. Y a veces nos cuesta salir y desprender de algo por parte emocional que hemos creado en ello. Por lo tanto, tenemos esa escultura de éxito, tenemos que efectuarlo y tener, lo vendo y después creo otra empresa que va a ser emprendedor, ya voy a necesitar no voy a necesitar más el dinero o la pasta, como decimos aquí en España, porque obviamente vas a tener unos buenos ingresos por la venta y puedes crear otra empresa. Tenemos que también eliminar en España el miedo al fracaso. Es decir, también es una sociedad que dice, si has fracasado, te apunto, eres fracasado. No, en Israel, mira, el fracaso para nosotros es un aprendizaje y tenemos la tolerancia al fracaso. Muchas empresas que han vendido, quizás 2 o 3 han fracasado y las 4 veces han tenido éxito. Pero cada uno de esos fracasos es un aprendizaje y lo que uno aprende, ¿no? Entonces, eso es un factor importante. Pero el material prima que tenemos, que es talento, lo tenemos aquí en España. Y muchos países también en Latinoamérica que nos escuchan. Perfecto. Otra pregunta que te quería hacer. En tu opinión, si tuvieras que dar un consejo o dos, tanto a lo que pudieran ser los emprendedores privados, las startups, como
a las entidades públicas, ¿qué consideras tú que debería ser la prioridad o el consejo o la sugerencia que le harías tanto en la parte, digamos, privada como en la parte pública? Bueno, la empresa startups, le digo, tiene que entender, importante, entender toda la cadena de su proyecto, desde el inicio hasta, digamos, a nivel del éxito. Y tiene que hacer, yo explico, tiene que hacer un matriz que tiene que cumplir toda esa solución, tiene que cumplir tu empresa. Y si cumple todas esas matriz, vas a tener éxito. Empezamos con el final, como hablé anteriormente, el éxito que vas a venderle en tu empresa. Tienes que analizar a quién vas a vender la empresa. Cuando hay un exit, el exit que te va a comprar la empresa, y ya dijimos anteriormente que hay que hacer un exit, porque es la única manera que genera la rentabilidad de la inversión y la única manera de poder conseguir inversiones en todas las fases que necesita, esa gasolina que necesita para poder acelerarlo, necesitas venderlo. Ahorita, este exit puede haber por dos valores. Número uno, por los clientes que tú tienes. Tú tienes la tecnología quizás no tan importante y viene una empresa y te compra, pero el valor que tú tienes es tu valor de tu cartera de cliente. Y a esta empresa le interesa para ofrecer otro tipo de servicio. Es una manera de valoración del éxito. La valoración es mucho más baja. No es una valoración, no es donde yo me enfoco dentro de la parte de la inversión. La otra manera del éxito, donde yo recomiendo a todo el mundo, es que tenga un componente innovador. Es decir, si muy bien cumples que tiene tus clientes, pero tu objetivo final es que tenga una tecnología disruptiva y una innovadora. Por ejemplo, es lo que pasa en Israel. Cuando compran Intel, Microsoft, estas empresas multinacionales, no lo compran por los usuarios, porque ¿qué Intel te va a comprar por los usuarios que tiene? O Microsoft, o Qualcomm, o cualquier de la empresa, si no le interesan la tecnología disruptiva que tiene. Por lo tanto, tienes que enfocar quién es tu estrategia del éxito. Y esa estrategia de éxito también te va a dar varias variables importantes. Número uno, a introducir tecnología disruptiva y tecnología innovadora dentro de tu producto y de tus soluciones, y tiene que ser muy distinto a tu competidor, porque cuando te van a comprar el comprador, en este ejemplo Google o Microsoft, cuando él te va a adquirir tu empresa, no tiene que haber dos o tres iguales que hacen lo mismo que tú, porque si no la valoración baja, porque empieza a negociar entre las distintas empresas. Si tengo dos, yo tengo una manera de negociación. Y eso es lo que pasa que en Israel, por ejemplo, no tenemos dos empresas iguales. Cada uno lo hace de una manera muy distinta. Hay un logaritmo de inteligencia artificial o Big Data o Machine Learning, o la parte de Food Tech, que no tiene que ver con la tecnología high-tech, sino la parte alimenticia, etcétera. Tiene que ser siempre algo disruptivo y muy diferenciador que hace. Al hacer muy diferenciador tu estrategia de éxito, eso te va a dar una respuesta que tu producto va a ser muy distinto en tu fase inicial de la venta. Cuando tú vas a generar y tener tus primeros clientes que tienen, obviamente va a ser muy diferente, porque también lo hiciste con la parte del éxito y lograste que sea muy diferente. Por lo tanto, a esas clientelas iniciales no va a haber competencia, ¿ok? Entonces, esta competencia que no vas a tener te va a generar que vas a poder acelerar y permitir que tu proyecto pueda traccionar de una manera muy rápida. Ahora bien, en la fase inicial, como dije, vas a conseguir un inversor internacional. Cuando aquí en España necesitas una inversión de 50,000 o de 100,000, disculpa, de inversor local, de inversión de proximidad, donde necesitas 50,000 o 100,000 o 200,000 euros inicial. Entonces, tienes que también cumplir los criterios de inversión que quiere este inversor en invertir en ti. Por lo tanto, es otra variable de esta matriz que tienes que poner. Y cuando vas a ir a una ronda B, que también va a ser una ronda A, una inversión también local. Pero cuando llegues a una inversión mayor de 1 millón de euros que necesitas invertirte, ya vas a entrar con inversores internacionales. Y por lo tanto, tienes que entender
que buscamos las inversiones internacionales para que también cumplas con estos criterios. Por lo tanto, ese es el factor muy importante desde el punto de vista de la empresa, de poder crear la empresa de alto potencial que cumpla toda la línea. Y como tenemos aquí muy buen talento, obviamente es factible de poder hacerlo. Y el gobierno regional, a tu segunda parte, entender que es para solventar cualquier programa que tiene un gobierno regional o un gobierno nacional, es lograr a través del impedimento de la innovación. En Israel, antes del COVID, no que no tenía desempleo, hay un déficit de 15,000 ingenieros en Israel por el crecimiento del talento que existe. Entonces, si yo creo y si yo quiero que mi región active la economía, es a través del emprendedor, a través de la innovación y el emprendimiento que existe. Si yo quiero atraer inversores nacionales que inviertan y a través de la economía, a través del emprendimiento, que inviertan en esta empresa, crear puestos de trabajo. Si quiero crear y traer inversores internacionales a través de este emprendedor de alto potencial que estoy creando. Y si yo quiero que venga esta empresa multinacional que se quede cuando le compre, también va a lograrle a través del emprendimiento. Por lo tanto, entender que a través, si yo ayudo al emprendimiento local, crear una empresa de alto potencial y de la innovación, entonces ellos van a implementar y va a crear un ecosistema que existe. Pero, ¿dónde está el rol del gobierno? Puede ser dos de una manera. Número uno, liderar el ecosistema de innovación. Crear el ecosistema de innovación y emprendimiento es una función de un gobierno regional. Apoyar y crear todas las piezas que necesita. Y a la parte de la inversión, es ayudar a la empresa en la fase temprana de la empresa, a un fondo perdido, y ayudarle para que la empresa que tiene llegue hasta el nivel que sean atractivos para los inversores nacionales. Es decir, en este gap donde todavía hay un alto riesgo, es la función. Y existe un mecanismo en España, que estamos en la Comunidad Europea, que tenemos los fondos FEDER, que apoyan al desempleo, que apoyen esta inversión que tienen, no para comprar edificios y tener donde están los emprendedores, sino apoyar a los emprendedores. Y ahí es donde tú has escuchado en muchos artículos donde digo, porque mucha gente dice, Isaac, pero nosotros no tenemos aquí el mismo dinero, pasta que tienen ustedes en Israel, de $800,000, y como alguien puso ahí en el chat, igual que en España. Digo, a veces no hace falta. Es muy bueno que inyectes, que están bien, pero si tú no lo tienes, lo puedes liderar, porque existe aquí muchas inversiones, muchos inversores en la fase inicial, pero también ya tienen el miedo de invertir, porque no saben si es una empresa de alto potencial. Entonces, ayude a esta empresa, que es una empresa en la fase que puede pivotear su empresa, generarse, que sea una empresa de alto potencial, que sea una empresa de alto potencial. Y si no tienes el conocimiento, por ejemplo, yo ofrezco, vamos a hacer la validación en Israel, si no tienes conocimiento de saber potencial. Entonces, aparte del análisis de los proyectos que puede hacer localmente, vamos a mandar una consultora. En Israel también puede ser en Silicon Valley, de validar si este proyecto que vas a inyectar energías, vas a inyectar dinero, vas a inyectar esto, es una empresa de alto potencial. Por lo tanto, ese es el apoyo que necesita de crear. En resumen, crear un ecosistema alrededor, un ecosistema de inversión, que la empresa pase toda la fase que necesita hasta el apoyar a la empresa, detectar a las empresas de alto potencial, pivotear que sean empresas de potencial y entonces ayudarle a crecer y no soltar la empresa hasta que se venda la empresa. Y hay que venderlo, porque a través de la venta viene la empresa multinacional y se crea. Porque muy bien, aunque en Israel tenemos un ecosistema que funciona,
de una manera engranada. En un país, aunque se empieza a crear, todavía no podemos soltar solo al empleo. Tenemos que ayudarle en cada uno de los pasos. Y eso lo digo apadrinar. Es como un niño que tengo que llevar en la mano en todas las fases y poder ayudar. Y el gobierno tiene esta capacidad. Desde la parte de internacionalización, tiene los instrumentos de internacionalizar tu producto, porque tiene embajadas en todo el mundo, tiene agregados comerciales en todo el mundo, que ayuden a una región determinada a vender y tener los contactos internacionales como hacen varios. Entonces, eso es importante desde el punto de vista de gobiernos regionales o nacionales. Disculpa. No, te indicaba que ya estamos llegando un poco a digamos, la parte final de la entrevista para también dejar un poco de tiempo por si hay preguntas tanto de España como de fuera. Y quería dos visiones tuyas muy concretas. La primera es sobre cómo ves que haya influido la pandemia que hemos vivido este año, todo lo relacionado con el COVID. ¿Cuáles son las áreas que tú ves que puedan despertar ahora mismo mayor interés por parte de los inversores? ¿Y cuáles son las áreas que quizás pues están sufriendo más o que a lo mejor no son tan atractivas ahora mismo para emprender un proyecto, ¿no? ¿Hay algún área en particular que tú recomiendes o bien que aquellos proyectos que ya están en marcha o que se vayan a poner en marcha se concentren durante el próximo año, año y medio, que todavía obviamente en mayor o en menor grado estaremos vinculados a todo el tema del COVID? Bueno, a tu primera pregunta, cuando empezó la parte de COVID, empezó a salir en chiste en las redes sociales que el mejor director de digitalización ha sido el COVID, ¿no? En Israel decimos distinto, que el mejor programa de aceleración ha sido el COVID, ¿no? Porque el COVID ha ayudado a acelerar las empresas. Por lo tanto, la experiencia que nosotros tenemos de punto de vista, y hay mucho estudio sobre eso, que el COVID a nivel de empresas de alta tecnología, disruptiva e innovadora, no la ha afectado, sino todo lo contrario, ha acelerado. Principalmente, obviamente, a las empresas que estaban en crecimiento, que tenían ya una ronda y gasolina de la parte de la inversión. Obviamente, aquellas en empresas que ha tenido más, que ya bajó, digamos, su gasolina, ya se lo acabó, tenían que hacer la estrategia de cómo bajar sus costos, bajar sus sueldos. Pero acuérdense que en Israel no es la ronda que tenemos aquí en España de 100,000, 200,000. Cada uno levanta 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000 o 10 millones de euros. Entonces, simplemente de cómo hacer la estructura. Y hemos visto cómo empresas han tenido un auge muy importante en esta parte que existen. El COVID lo que nos permite, es decir, un factor importante para poder responderte más a tu pregunta es el COVID cambia el mercado. Es decir, cuando uno analiza los proyectos, uno analiza la atracción, el mercado, cómo va a ser la atracción y cuál es la estrategia del éxito. El factor importante de una empresa startup, de una empresa potencial, que no es como la bolsa, que depende de la fluctuación de lo que pasa el día hoy y el día de mañana, sino la empresa startup es qué va a suceder de ella de aquí a 2 años o 3 o 4 años, que es el momento donde tengo que vender la empresa. ¿Y cómo se va a comportar el mercado en el año 3 o 4? Y lo que tenemos que analizar, si el mercado actual, el mercado antes del COVID, quizás no volverá, o quizás sí, eso es lo que vamos a saber. El mercado actual que tenemos sobre COVID, sabemos que va a cambiar y se va a modificar, es decir, no va a ser el estático lo que tenemos actual, y algunas cosas sí, algunas no, pero no va a ser estático, y aquel día, cuando ya tengamos la vacuna, ya se va a comportar de una manera distinta el mercado. No sabemos si es lo mismo que antes, y lo que tenemos que sincronizarnos es estar muy cercano de qué está pasando con el mercado y obedecer mi empresa y mi solución al mercado. Y como se evolucione y está muy cercano a esta evolución del mercado y cómo se va a comportar, de poder pivotear la empresa. Y es un factor muy importante que tiene una empresa startup. Capacidad de pivotearse, capacidad de girar, de poder cambiar. Por eso, las empresas son empresas ágiles,
a diferencia de un centro de I+D R&D de unas grandes corporaciones que es difícil que sean ágiles. En empresas startup es ágil. Entonces, lo que tengo que obedecer si nuestro mercado va a ser el mercado que va a funcionar. Y obviamente no abre nuevos mercados que hasta actualmente, que antes del COVID, no lo teníamos muy importante con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el salud digital. Son áreas que va a tener una evolución dentro de la parte del desarrollo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el salud, no solamente la parte de medicina, toda esta parte que lleva más tiempo, todo lo que es salud digital o medical tel, el conocimiento de nuevos virus, toda esta parte, toda esa técnica de inteligencia artificial con Big Data y todo ese elemento apoyará poder ayudarlo. Y vamos a tener la aceleración de todos los sectores como tenemos, obviamente sin hablar de la parte del teletrabajo y toda esta la educación, lo que hoy por hoy estamos haciendo aquí, que todos estamos teniendo un evento y que podemos hacer un evento multinacional y utilizamos y hace aceptable por todo, eso va a empezar. Entonces vamos a tener distintas con fintech, como la parte de ciberseguridad, toda la parte de la salud digital, todas las soluciones de movilidad van a conseguir y vamos a generar. Lo que digo a los emprendedores que están aquí, estén atentos, lo que dije anteriormente, cómo se comporta el mercado y tener la capacidad de pivotear tu empresa si en este momento no está sincronizado con el mercado que va a generar con el COVID. Y eso es lo importante y dependiente de cada uno de su proyecto. Después, cada empresa que necesita un poco de mi ayuda de poder, digamos, de chequear si tiene que hacer el Sí, al final del evento, para aquellos que habéis tenido la paciencia por mi LinkedIn o de estar con nosotros, vamos a tener voy a colgar en el chat los recursos de un poco una serie de enlaces, tanto de Isaac como míos, para poder contactarnos y de los diferentes organismos a los que estamos vinculados, para que en un momento dado, por si queréis, digamos, aprovechar ese trabajo previo que he hecho, ¿no? Y la última pregunta quería hacerte. Personalmente creo que estamos empezando a ver un momento histórico que ojalá se consolide con los nuevos acuerdos entre los países árabes más o menos moderados con Israel. Y bueno, España siempre ha tenido como dos áreas de mayor interés o de mayor afinidad cultural. Uno obviamente es América Latina, el otro es, pues siempre se ha dicho un poco el área del Mediterráneo. Y quería pedirte qué consejo darías, en este caso a lo mejor más a las entidades públicas, que pudieran aprovechar para generar mayor interacción o mayores sinergias entre lo que pueda ser el ecosistema de Israel y de España, y si ves de alguna forma que España pueda, no jugar un rol entre esas relaciones Israel-países árabes, pero sí de alguna forma poder servir a lo mejor de anfitrión o de dinamizador en algún momento dado de algún elemento, de algún punto de encuentro que digamos que nos podamos beneficiar de forma indirecta de esa nueva oportunidad que se está abriendo en todo lo que es en el Mediterráneo y el Medio Oriente, ¿no? Bueno, como ha dicho, digamos, los acuerdos de paz de Emiratos Árabes, de los países árabes, hace pocos días también informaron de Marruecos, que también entró, y sabemos que obviamente van a entrar otros países árabes en esta parte de paz, donde el factor el motor que está moviendo, por ejemplo, a Emiratos Árabes, la parte de la innovación, la parte de emprendimiento, porque saben que el día de mañana se le acaba el petróleo y por lo tanto tienen que poner la parte de la innovación y genera un auge de movimiento de la parte de inversión. Por ejemplo, nosotros hemos creado nuestro fondo, un fondo de inversión de 100 millones de euros entre Emiratos Árabes y Israel para poder hacer todas aparte de la inversión. Ahorita, España siempre ha tenido el rol, a tu pregunta, el rol de estar conectado con estos dos mundos, el mundo árabe y el mundo Israel.
Lo mismo cuando hablamos al principio, antes de la expulsión de los judíos. Aquí convivían tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana. Obviamente es el mejor indicador de hacer esta conexión y por lo tanto da una oportunidad de hacer actividades en conjunto entre los países árabes, Israel y España. Y también poder aprovechar este movimiento. Por ejemplo, sabemos lo que queremos ahorita inmigrantes árabes, porque hay un auge muy importante de abrir un mercado en inmigrantes de árabes. Estos mercados que son importantes, también puede estar bienestar al mercado español que tiene una tecnología, una solución determinada. Por lo tanto, ¿por qué España, que ya tiene esta relación cordial con esos dos países, con esos dos tipos de cultura, es la mejor conexión de hacer en conjunto, no puente, porque ya el puente Israel, digamos, emigrante ya existe, pero vamos a hacer algo en conjunto que podemos unir y buscar una fórmula de win-win, buscar de ganar y ganar, donde toda la parte gana y poder finalmente lo que ansiamos, que es la paz, de tener la paz. Y como siempre hemos hablado tú y yo, a través de la innovación y emprendimiento, siempre podemos crear la paz, porque los emprendedores somos más abiertos y no estamos dentro de esta política y hasta estos países que todavía no están, digamos, abiertos a la parte de la paz, hasta los emprendedores sí estarán. Por lo tanto, siempre hemos hablado de ser la cuna y el anfitrión de esta unión de innovación, incluso le llamamos una vez innovación para la paz, a través de España, de esos países. Y en esta línea donde recomiendo que España tenga Pues te un tomo rol la palabra, pues ya seguido, estamos, como bien y ha sabes, tenido y trabajando tiene en esa alguna facultad de iniciativa poder de ese actuar. tipo y esperemos cristalice en el 2021. Vamos a pasar a hacer alguna pregunta si hay alguna pregunta por parte del público, la puede poner en el chat y si no, me ha llegado alguna pregunta anteriormente de América Latina que había pedido que me las mandaran, sobre todo de Venezuela, por la vinculación que tienes tú con el país. Entonces, algunas de las preguntas ya las hemos contestado, como por ejemplo, qué procesos o mecanismos que se apliquen en Israel podrían aplicarse en un momento dado en Latam. Entiendo que con pequeñas diferencias, tú me corriges, podrían ser más o menos lo que has explicado para España, ¿no? Sí, Así es. Así, totalmente. Entonces, si yo cumplo mis criterios, en criterios de la empresa, que tengo la de capacidad acuerdo. de poder, Otra pregunta era que me efectuarle, indicaban lo era, podemos, como le conocedor podemos de efectuar, ¿no? de Venezuela, aunque obviamente ahora pues la situación de Venezuela es muy particular y llevas un tiempo fuera, ¿no? ¿Qué variables del ecosistema venezolano consideras, qué valores o qué, digamos, qué encontraste tú en Venezuela que pueda ser de interés, digamos, a nivel internacional? No sé si sigues en contacto con proyectos o con emprendedores de Venezuela. Tengo muy poco, aunque estamos, digamos, estoy apoyando una iniciativa de crear un hub ahí de blockchain en Venezuela. Pero aparte de eso, tengo poco, digamos, contacto, aparte, porque obviamente todos mis compañeros de la universidad ya están fuera de Venezuela. Pero algo, obviamente, volviendo a mi época, que en Venezuela hay muy buen talento y hay buenos ingenieros y hay buenos talentos y buenas universidades en aquel momento, aunque me han dicho, obviamente, esta calidad de cuando mi época, obviamente, distinta a la parte de actual, pero obviamente existe muy buenos talentos. Y eso es lo que hay que potencializar, El hecho, por ejemplo, lo que me han comentado hace 2 meses, bueno, está digitalizada y muchas empresas de servicio empezó a efectuar digitalización de servicios que tienen. Y eso es un factor importante que permitir. Entonces, siempre mi consejo, como dije, en cualquier país, ayudar a detectar que existe muy talento, el talento es muy barato y actualmente es mucho más barato en Venezuela un talento
ayudar a esta empresa de tener esta magnitud y llegar hasta un nivel que sea, que pueda, digamos, Sí, una atractivo para pregunta. Bueno, está con nosotros la parte Fernando Ríos, que es el internacional, ¿no? director de Staracra en Caracas, lo cual le estaba escribiendo un mensaje, pero lo digo de viva voz, que es un placer tenerle a él con nosotros. Si aparte de las preguntas que ya me habían enviado quieren añadir alguna más, y si no, yo te voy a hacer ya una última pregunta. Como estamos ya a final de año, si tuvieras que indicar, no sé, cuál serían eh, digamos, tu lista de deseos o tus recomendaciones para, digamos, el 2021, tanto lo que pudiera ser a emprendedores o como, digamos, quizá pues a otro tipo de iniciativas de carácter público. ¿Qué te gustaría pedir? Bueno, a los Reyes Magos creo que en vuestro caso no sé si existe un equivalente, digamos, en la cultura judía, pero en la carta, si no es a los Reyes Magos, a Hanukkah o alguna otra, digamos, elemento que haya, ¿qué le pedirías para el 2021, ¿no? Bueno, lo más importante es que tengamos salud, que es el factor muy importante. Sin salud no podemos avanzar y obviamente que esta epidemia obviamente se acabe y que esta nueva normalidad que vamos a tener, que sea mucho mejor que la anterior. Y el objetivo, digamos, a nivel personal que tengo, que seamos felices. O sea, todo lo que uno hace y todas las actividades para lograr la felicidad. Es un poco mi forma de vivir. O sea, cada actividad que uno hace es tener esta felicidad y lograr la felicidad en todo lo que hace. Y todo que está alrededor te dé esta felicidad. Y aunque para llegar a la felicidad tenemos que sufrir y tenemos que sufrir para ellos, pero obviamente el goce cuando sufrimos vamos a tener mayor. Y eso es lo que pasa a nivel startup. Esforzarse y no animarse. Y si creen en sus proyectos, busquen todas las herramientas que necesitan, porque las herramientas tengan y están alrededor, y que Dios le abra los caminos y la visión para poder crecer. Algunos de tus consejos me ha ayudado a poder crecer, porque es la motivación más grande que yo puedo lograr de poder ver, de aportar a alguien que pueda ayudar en su crecimiento de empresa. Pero lo más importante es ser Bueno, la saludable verdad es que y te ser lo compro felices. Eso perfectamente. Creo que es son súper importante. dos grandes, digamos, pilares de la vida: intentar ser feliz y hacer el bien, digamos, a los demás al final. Creo que compartimos tanto en la digamos, en la cultura judía como en la cristiana un poco, digamos, intentar hacer a los demás o tratar a los demás como quieres que te traten a ti, ¿no? Por así decir, o ser, digamos, intentar hacer el bien al prójimo, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte ya lo empiezo a dar por finalizada la entrevista. Voy a ahora hablar brevemente de un poco de cuáles son los próximos eventos que queremos realizar de Startup Crime, y a continuación colgaré un poco de información en el chat para aquellas personas que se hayan quedado hasta ahora, que por si le puede ser útil, y abriré una sala de reunión por unos minutos por si las personas que están quieren interactuar. Respecto a Startup Crime para el 2021, vamos a empezar a variar un poco el formato también vamos a seguir con entrevistas de personas de referencia como Isaac o como Joaquín Cuenca, que tuvimos en el mes anterior, pero también vamos a incorporar otros formatos como puedan ser Demo Day de startups, por lo cual startups sobre todo obviamente el ecosistema de Málaga, también de Andalucía, pero de cualquier otra parte que quieran participar, pues pueden contactarme a mí en el LinkedIn, y si Isaac no me dice lo contrario, también compartiré el LinkedIn de Isaac por si alguna persona le quiere contactar, tanto para hacer alguna consulta como alguna persona en el chat preguntaba que si ofrecía servicios de consultoría. Entiendo, sé que sí, o sea que es cuestión de que en un momento dado bien te contacten a ti o me contacten a mí, y puedan en un momento dado ver exactamente en concreto de qué podemos estar hablando, ¿no? Y por último, como decía, Demo Days y también algún taller. Queremos hacer algún taller en todo lo que es el concepto de tecnología, de soluciones tecnológicas no code, es decir, poder convertir
a cualquier persona, aunque no sepa programar, en creadores digitales. Y luego, por otra parte, todo lo que es en herramientas de trabajo en remoto, que por el momento, mientras dure todo el tema del COVID, creo que aunque ya hemos hecho un programa acelerado, creo, durante todos estos meses, creo que hay un campo tremendo digamos, en ese campo, ¿no? A continuación voy a parar la grabación para poder colgar la información que voy a compartir con vosotros y abriré y luego ya posteriori la sala de reunión para aquellas personas que se quieran quedar, digamos, haciendo networking. Isa, tú, por tu parte, siéntete libre de quedarte o de dejarnos como veas Sí, oportuno. Y por hay mi otro evento que entonces tendré que salir, pero estén a disposición de contactarme. Vale, ¿puedo compartir tu LinkedIn? Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, pues por mi parte ha sido un placer tenerte con nosotros. La verdad es que, como siempre, parece mucho una hora y cuarto, pero podríamos haber estado el doble de tiempo. Y bueno, sí, habrá otras ocasiones para hablar sobre otros temas quizás específicos y desearte pues unas felices fiestas y todo lo mejor para el próximo año. Muchas gracias.